3. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros les vamos a hablar sobre el cambio organizacional. Mis compañeros son Luis Antonio Penagos, Stephanie Montaño García, David López Solano y quienes habla, Zuli Mora. El cambio organizacional es aquella estrategia a la necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización para que haya un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de mejoras. Pasos para el cambio organizacional. Para poder tener el conocimiento de cuándo hacer cambios en una organización, se necesita tener una buena planeación, tener bien identificado cuáles son sus defectos, identificar problemas y errores que la organización sufre y tener reflejado un enfoque de las consecuencias del cambio a producir. Para efectuar esto se requiere responder y tener claro las respuestas de algunas preguntas como ¿por qué cambiar? ¿Para qué cambiar? ¿Y cuál es la dirección del cambio? 8 pasos para el cambio organizacional. Crear sentido de urgencia, formar una coalición, crear visión para el cambio, comunique la visión, eliminar los obstáculos, asegurarse triunfos a corto plazo, contribuir sobre el cambio, anclar el cambio en la cultura de la empresa. Crear sentido de urgencia. Este punto es sin duda el más importante. No se debe intentar iniciar el cambio si solo nosotros vemos las ventajas del mismo. Hay que intentar prever lo que sucederá a futuro. 2. Formar una coalición. Se trata de identificar a aquellos líderes dentro de la empresa que han compartido la misma visión y hacerles partícipes del cambio, trabajando juntos para llevar a cabo el cambio. 3. Crear visión para el cambio. Hay que identificar los puntos claves por los que es necesario el cambio, tener una reseña de cómo nos vemos en el futuro de la empresa, si aplicamos el cambio y describir la estrategia que se seguirá para alcanzar los beneficios que nos reportarían el cambio. Comunicar la visión. Ahora ya tenemos definida la visión y su finalidad es comunicarla a toda la empresa, transmitirla una y otra vez hasta que llegue a toda la organización. 5. Eliminar los obstáculos. Todo el mundo es consciente del cambio que se requiere imponer en una empresa y cuáles son los beneficios de imponerlos. Hay que recompensarlas ya sea a través del organigrama o incluyéndolas en el grupo promotor del cambio. 6. Asegurarse triunfos a corto plazo. Deben ser proyectos económicamente viables para rentabilidad del proyecto como un argumento a favor de nuestra propuesta de cambio. 7. Contribuir sobre el cambio. No hay que adelantarse a la victoria. Creer que el cambio se ha producido por alcanzar un éxito sería un error. Con el primer éxito hay que seguir buscando mejorar. Y 8. Anclar el cambio a la cultura de la empresa. Hay que evolucionar constantemente y esto no puede ser distinto en el mundo de la empresa. Se debe estar en el cambio constante como la ayuda a una mejora continua. Opciones y tipos de cambio. Estructura, tecnología, personal y procesos. En la estructura es la mayor parte de los cambios que se dan en una organización. Un cambio en la estrategia puede dar origen a cambios en la estructura organizativa de la empresa. Ejemplos, se podrían poner más responsables departamentales, también pueden incorporarse nuevos procedimientos o normas para incrementar la estandarización. Tecnología. Con el fin de mejorar la productividad de la empresa, se suele invertir en nuevos equipamientos, herramientas automatizadores. Y personal. En esta área se trata de cambiar comportamientos, las acciones que se suelen llevar a cabo son como inversión en capacitación, desarrollo, nuevos valores, normas, rutinas y reorganización del personal. Por último, tenemos procesos. En definitiva, se trata de mejorar la eficiencia de trabajo y la productividad, en el que puede invertir la implementación de nuevas tecnologías como robótica.
De esta manera el cliente ahorra más tiempo. El agente organizacional debe mantener la búsqueda permanente de la mejora y eficacia organizacional, crear un clima favorable de cambio dentro de su equipo de trabajo y la organización de personas no sean solo actores, sino protagonistas y agentes colaboradores de él en el proceso de cambio. La clave, según Kluwer, está en atacar el proceso en ambas dimensiones para lograr resultados constantes en la superficie del iceberg. Esta teoría sin duda es una buena base para empezar a liderar y gestionar el cambio dentro de una organización. Unos tips que debemos tener como para el cambio. Primero sería, el cambio comienza con la comprensión. También deben comprender los objetivos de la empresa a corto y largo plazo. No solo los individuos, sino también las organizaciones necesitan cambiar. Tomar un rol proactivo en dirigir el cambio. Aprender a hablar el idioma de altos mandos. La mejor herramienta de un líder de recursos humanos frente al cambio es una buena comunicación afectiva. Vincular los esfuerzos de la transformación digital con los objetivos comerciales y los objetivos individuales. Establecer métricas e hitos. Aprendizaje sobre el cambio organizacional. La capacitación del individuo dentro de una organización no es más que el aprendizaje de algo. El aprendizaje es elemental para el individuo al momento de enseñar. Se debe estar totalmente seguro y claro, junto con ejercicios y ejemplos bien especificados para el mejor aprendizaje del individuo. Actividades que ayudan al aprendizaje del individuo son la solución de problemas nuevos, la experimentación con ideas nuevas, aprender de la experiencia y aprender de lo que otros hacen. Fuerzas del cambio organizacional. Las fuerzas que actúan sobre o hacia el cambio pueden ser externas o internas a la organización. Esto es de donde provienen. Ahora bien, es de interés no solo conocer esto, sino tener presente que existen en ambos casos fuerzas que pueden favorecer, que impulsan el cambio y que constituyen una oportunidad para la realización del cambio. Otras fuerzas que tienden a restringir, o sea, a hacer resistencia al cambio, constituyen un freno para la ejecución y desarrollo del cambio. Hay individuos de cada organización no acostumbrados a cambios. Tienden siempre a quedarse y a hacer el mismo puesto todo el tiempo. Así que puede que hayan dos reacciones de este individuo ante este cambio, la negación y la afirmación. Los individuos tienden a reaccionar o a resistirse a nuevos hábitos por tres razones. No sabe, no puede o no quiere. Dentro de las fuerzas de cambio están las fuerzas internas. Son aquellas que provienen dentro de la organización y crean una necesidad de cambio para realizar una modificación de estructura y comportamiento. Entre las fuerzas internas tenemos reorganización estructural, cambios en los objetivos y metas, ajuste de las estrategias, conflicto de liderazgo, productividad, necesidades no satisfechas, asentismo laboral y giro laboral, insatisfacción en el trabajo. También tenemos las fuerzas externas. Son fuerzas ajenas a la organización que sugieren un fuerte cambio en ello. Ante estas fuerzas existe poco control por parte de la gerencia. Entre estas fuerzas externas tenemos cambios en el mercado, presión social o política, progresos tecnológicos, características demográficas como lo son el sexo, la edad, la educación y crisis económica. Resistencia al cambio organizacional. En muchos casos, al realizar un cambio organizacional, se presentan situaciones en las que los trabajadores ejercen resistencia. La resistencia a los cambios se producen principalmente por dos factores. El primero, la gente se crea unos hábitos, entra en una zona de confort y salir en ella cuesta un esfuerzo. Segunda, muchas personas tienen miedo a lo desconocido y, por lo tanto, son reacias a que se altere lo que ya han experimentado y saben que funciona.
Aquí podremos aplicar, de hecho, el famoso dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. David, Bueno, hay muchas formas de resistencia en el cambio organizacional. Hay unas que no se conocen, como por ejemplo la falta de comunicación sobre el proyecto de cambio y la visión y la visión demasiada parcializada del cambio. Hay unas que no se pueden cambiar. En este caso encontramos el tipo de cultura organizacional, la falta de capacidad individual, las dificultades para el trabajo en equipo, la percepción de la falta de recursos y la sensación de que el verdadero cambio no puede producirse. Hay unas que realmente no quieren cambiar. En ese caso encontramos el desacuerdo, la incertidumbre, la pérdida de identidad y la necesidad de trabajar más. Encontramos, hay 5 casos que existen para superar la resistencia al cambio. En este caso, la primera encontramos educación y comunicación, que es la mejor forma de combatir la resistencia al cambio. Es la mejor forma, es la mejor forma de combatir la resistencia al cambio, es anticiparse a cualquier reclamo generando por falta de información desde el inicio, desde el proceso. Los responsables son y deben comunicarse al personal la importancia del cambio. Encontramos como segunda opción la participación, que es promover la participación de los colaboradores en el proceso de cambio, y es importante para generar el compromiso y reducir al mínimo la resistencia. Como tercero encontramos generar el compromiso. Es importante generar el clima agradable, en donde los colaboradores se sientan motivados y comprometidos con los objetivos de la organización. De esta forma, aceptarán el cambio, pues saben que es mejor al bien común. Como cuarto, encontramos justicia y consistencia. Es una forma eficaz de reducir el impacto negativo del campo, es aplicando justicia y consistencia en cada una de las acciones y ellas intervienen en el proceso del cambio. Y como quinto encontramos las relaciones positivas, que es promover un clima de confianza, que es importante para combatir la renuncia al cambio. Por ello, es importante que los ejecutivos mantengan una buena relación con sus colaboradores. Y como conclusión, se concluye que los cambios organizacionales tienen una gira alrededor del individuo, generando en ellos una nueva cultura, es decir, el incremento y así las posibilidades de éxito en el proceso de cambio, destacando que la comunicación es el elemento mayor de la importancia para el líder directivo en el proceso de cambio. Gracias, muchas gracias.